Bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy invitamos al doctor Ariel Alberto Eiris, que es doctor en Historia, becario doctoral del CONICET y un estudioso, entre muchas cosas, de algunas líneas, para redundancia, históricas, vinculadas a algo que para nosotros es muy sustancial, que yo, por mi cuenta, es la abogacía de la administración. El doctor Eiris trabajó mucho sobre un personaje que es Pedro José Agrelo, al que nos vamos a referir en este momento, y ya verán por qué la significación de Agrelo como un personaje jurista político, y esa vinculación entre lo jurídico y lo político, la construcción desde la misma declaración de la Revolución de Mayo de 1810, y cómo hasta la eclosión del año 20, el famoso año 20, y el nacimiento de la provincia de Buenos Aires, que a veces queda un poco como desdibujada en la historia o metida en lo que se propone más como un caos absoluto, y tal vez sea un proceso de crisis que le da una identidad bonaerense que no siempre es comprendida, y que además, y cierro la introducción con esto, va a ser el primer asesor general de gobierno de la provincia con la existencia de la provincia, sin quitarle mérito a Villegas desde 1810, pero ya planteados más en la provincia de Buenos Aires va a ser Pedro Agrelo. Ariel, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un honor colaborar y participar de este espacio. La verdad que para nosotros es muy bueno, justamente porque, como trataba de decir, desde la Asesoría General de Gobierno, desde la escuela, tratar de contar con personas como vos, que estudian la perspectiva histórica institucional, le permite a las personas, los que no somos estudiosos, en particular de nada así tan puntual, despegarse de esta discusión un poquito, a veces hasta chabacana, muy pedestre de la cotidianidad, para ver la dimensión, la espesura de los conflictos políticos, históricos, institucionales. Así que, contanos un poquito, para introducirnos, cómo aparece este personaje, don Pedro José Agrelo, allá avanzada la Revolución de Mayo de 1810. Como recién decías, es muy importante ubicarse en cada momento, en los conceptos, en los lenguajes de esa época, donde, por ejemplo, encontramos a figuras como Pedro José Agrelo, referidas como letrado. ¿Qué es un letrado de fin de la época colonial o de los principios del periodo ya de independencia latinoamericano? ¿Qué es ser letrado? Letrado es ser más que un abogado especialista en derecho. Letrado es ser un erudito en toda su dimensión. Es lo más parecido que hoy podemos pensar a la palabra intelectual, con la particularidad de que estos letrados estaban formados por el gobierno para participar del gobierno. Eran personas que se entendían siempre desde el espacio político, pero sin dejar de ser eruditos. Un letrado, por ejemplo, para recibirse de letrado precisamente, tenía que hacer estudios, por ejemplo, de física, de retórica, de historia, de economía. De hecho, tenía esa gran versatilidad de poder escribir un proyecto económico, un proyecto constitucional, ser al mismo tiempo funcionario del Poder Ejecutivo, ser funcionario del Poder Legislativo o ser incluso juez, fiscal. Evidentemente estamos hablando de figuras muy versátiles, formadas en una enorme erudición. Belgrano, Castelli, el propio Agrelo, son representantes de ese tipo de perfil de eruditos abocados a la política. En el caso de Agrelo, es un ejemplo muy claro de lo que significó la crisis de 1810, la revolución que aconteció, donde él era un funcionario vinculado al orden virreinal, formado junto con Manuel Moreno en Chuquisaca, que de hecho era íntimo amigo de Mariano Moreno, llegó a ser el testigo en el casamiento de Moreno con su esposa Guadalupe Cuenca. Sin embargo, tenía ideas vinculadas con la Ilustración, con la escolástica, ideas que no iban en sintonía con el absolutismo, pero no dejaba de ser un funcionario virreinal ya que había sido formado para ocupar ese cargo. Y en cuanto estalla la Revolución de Mayo, Agrelo se ve obligado a tomar partido por un espacio, se ve una posición ambigua en la trayectoria de Agrelo hasta que finalmente decide venir a Buenos Aires, se suma al espacio revolucionario con el apoyo de Mariano Moreno, se va a convertir en uno de los más
impulsores de la radicalización de la revolución, llegando a ser incluso redactor de la Gaceta de Buenos Aires que el propio Moreno había fundado. Ahora, permítame una cosita para agregarle simplemente un detalle. La consideración tal vez no sea muy importante, pero me parece que hace la identidad de lo que estás marcando, de lo jurídico y lo político, el humanismo, el desarrollo intelectual como herramienta de transformación política y las decisiones y los conflictos que eso genera. Y pensar que la Revolución de Mayo, como decimos realmente, tal vez se reduzca, y lo digo esto muy entre comillas, a una discusión jurídica. Digamos, el 22 de mayo hay una revolución jurídica donde hay un juego retórico de explicar la restauración de la soberanía, de explicar por qué Buenos Aires como hermana mayor, digamos, estas discusiones entre Luis Riega, Paso, Castelli, digamos, ahí aparece, quería enganchar esta idea, ¿no?, de lo jurídico, político, la formación humanista, intelectual, y una revolución que puede, por eso digo muy entre comillas, reducirse a una discusión retórica. Totalmente, y una revolución que acontece a partir de una crisis de legitimidad de la monarquía, donde ya no únicamente no había un rey como pasaba de 1808, sino que la institución que tenía cierta representatividad y cierta legitimidad de gobierno, que era la Junta Central de Sevilla, había dejado de existir. Y por lo tanto aconteció una crisis de legitimidad. ¿Cuál es la institución que ahora gobierna desde España? El Consejo de Regencia. ¿Quién nombró el Consejo de Regencia? ¿Es representativa de España? Si España solo es una isla y una ciudad, la ciudad de Cádiz y la isla de León, con un consejo de 5 personas que se han autoproclamado gobierno, ¿qué tipo de representatividad tiene? Y dentro de ese debate, América, ¿por qué no forma parte? ¿Por qué no tiene un autogobierno propio, representativo, con su propia junta? De hecho, en 1810 ya no se está hablando de independencia, pero al romper con las jerarquías y las autoridades españolas, se empieza a gestar ese proceso que años después finalmente concluirá en la independencia. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo se mantiene el nombre de Junta Conservadora de la soberanía de nuestro amado señor Fernando VII. Absolutamente. Hasta 1812, en la retórica revolucionaria, no se usa la palabra independencia. Eso no quiere decir que no lo estén pensando ciertos actores políticos, pero no lo decían públicamente, no formaba parte de la retórica revolucionaria. No, eso había que tenerlo, digamos, en un segundo plano. Algunos lo tenían muy convencido, exacto, otros no sabían hasta el momento. Y ahora que decís 1812, hay otro personaje que parece que está bastante vinculado a Agrelo, que es Monteagudo, y de una retórica vibrante y un movimiento político muy fuerte, ¿no? En 1812 son 2 los grupos que aparecen promoviendo el ideal de constitución e independencia. Uno es la Sociedad Patriótica, organizada por Bernardo de Monteagudo, retomando ideas que ya estaban en Mariano Moreno, pero profundizándolas y llevando a este ideal más independentista. Ahí está Agrelo como uno de los referentes de esa Sociedad Patriótica. Y también en marzo de 1812 se empieza a formar la Logia Lautaro, impulsada por San Martín y Alvear. Ambas entidades se unen, se terminan fusionando. De hecho, Agrelo es logista y es al mismo tiempo miembro de la Sociedad Patriótica. Y ambas entidades llevarán a la formación de un segundo triunvirato en octubre del 12 que convocará a la Asamblea del año 13 para que avancen estos 2 objetivos. Y es precisamente Agrelo, uno de los principales legisladores de esa asamblea, va a ser presidente durante un mes de la asamblea y va a participar de varios proyectos que empiezan a mostrar ya no únicamente un carácter de independencia, sino de ir formando un marco jurídico para el territorio rioplatense. Es así que se habla de una moneda propia, ya no con la imagen de Fernando VII, sino con la imagen de lo que hoy es el escudo nacional, que en su momento era el escudo de la asamblea. Al mismo tiempo de transformar la estructura social, con la libertad de vientre, con la eliminación de los títulos de nobleza, ir preparando la formación de una ciudadanía que pueda participar horizontalmente en la política, abandonando esas viejas jerarquías de súbditos, de vecinos, de orilleros que existían en la época colonial. La parte más sana y principal. Así es. De hecho, los vecinos se llamaban la gente decente, que eran los propietarios, que eran los que iban al cabildo. Y ya lo vemos a Agrelo en 1813 hablando de la ciudadanía. Somos todos iguales, somos todos miembros de un mismo espacio político. Y el debate con Monteagudo de si eso abarcaba a los que no tenían propiedad o no. Finalmente terminará abarcando a todos, efectivamente. Sí, es fascinante ver esos pequeños escalones de discusiones jurídicas que van construyendo una institucionalidad. Ahora,
vamos avanzando ahí y ahí se va gestando, y te pido que me corrijas, a lo mejor en un segundo plano, la idea de que va a ir apareciendo y se va a concretar en el 16 de la independencia en sí, mientras se empieza a discutir, bueno, los predominios de los grupos de poder que se van dando, desde esta, tratando de esta isonomía de quiénes son o dejan de ser ciudadanos o vecinos o gente decente, hasta qué tipo de gobierno eventualmente va a haber allí en esto. Y cuando, bueno, aparece, insisto, en un plano mucho menor, la idea de la monarquía americana, y ahí aparecen, digamos, todas las misiones y los intentos de buscar alguna monarquía, digamos, dentro del ámbito europeo. El príncipe de Luca, aparece algo americano, alguien pensó en Carlota Joaquina, digamos, todo ese entramado tiene por abajo, y te pido que me corrijas si no es así, o que me des un poquito más la idea, de que se va generando algo que va a llegar a un momento de tensión, y me parece que es Cepeda, me parece que es el año 20, esas dos tensiones, donde se empieza a construir una identidad hacia la independencia, una discusión sobre qué forma de gobierno y quiénes, y en otra forma, bueno, si va a haber o no una monarquía. ¿Qué me podés ilustrar Totalmente. un poquito? Entre 1814 y 1815 hay un viraje político-ideológico con el periodo anterior. Tiene que ver con que en el 14 vuelve Fernando VII al poder, empieza a prepararse un ejército para reconquistar por parte de España gran parte del territorio hispanoamericano, que estaba en procesos de revoluciones con sus distintos matices. Y frente a eso se ve el predominio de Alvear, que primero controla el directorio de su tío Posadas y después él mismo es director, que prefiere priorizar militarmente solo el escenario de Montevideo para luego negociar diplomáticamente con Europa y hacer acercamientos con Fernando VII, hacer algún acuerdo con Fernando VII, pensando quizás en coronar incluso algún pariente de Fernando VII que garantice el poder político de los criollos, pero al mismo tiempo respondiendo a un monarca Borbón español. En la medida que Fernando VII es reticente a eso, de hecho está en la misión de Zarratea, Rivadavia y Belgrano, que van a Londres para hacer un acercamiento con Fernando VII, y se encuentra que es imposible cualquier tipo de entendimiento, Alvear empieza a pensar en una idea que va a ser sumamente cuestionada por casi la generalidad de la dirigencia política, que es un protectorado inglés. Alvear llega a pensar en pedirle a Inglaterra que se arme un protectorado en el Río de la Plata. Situación que ni siquiera va a ser presentada por su embajador, por Manuel José García, que va a ser rechazada abiertamente por estos representantes del exterior, pero que muestra que Alvear está comenzando a considerar la idea de bajar esas banderas de independencia en pos de entenderse con Europa, así eso implica acordar con Inglaterra enfrentándose con España. Finalmente, con la caída de Alvear en abril de 1815, se disuelve la asamblea, el espacio alvearista queda fuera del poder, y ahora la Logia Lautaro de Permanencia sanmartiniana convoca una nueva institución para cumplir lo que no hizo la asamblea, la independencia y la Constitución, que es el famoso Congreso de Tucumán, que ya es simbólico el hecho que no se haga en Buenos Aires, que se haga en el interior del territorio, intentando ser lo más representativo posible. Ahí son muy claras las presiones de San Martín y de sus diputados para avanzar en la independencia. San Martín ya tiene su plan continental, ya está dispuesto para cruzar a Chile e iniciar su campaña militar, pero necesita el apoyo político y el marco jurídico que le representa que el territorio sea independiente. San Martín lo dice: tenemos que cruzar los Andes siendo un Estado independiente, un Estado soberano y no una colonia rebelde. Efectivamente, el Congreso de Tucumán le dará el respaldo político a San Martín. Porredón será el director supremo que apoye el proyecto sanmartiniano y declarar la independencia. San Martín iniciará entonces su campaña. Sin embargo, el Congreso de Tucumán tiene otro problema que no logra resolver: el orden jurídico. Somos un país. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué forma de gobierno adoptamos? ¿Qué constitución nos damos? Y ahí otra vez se ve lo mismo que ya se veía en la época de Alvear: cómo entenderse con Europa, con una Europa post-Revolución Francesa, post-Napoleón, con una Europa de las restauraciones monárquicas. Sí, en el 15, yo a veces me he puesto a pensar, pasadas las guerras de independencia, cuando
vuelve, cuando a Buenos Aires empieza a tener noticias de la restauración monárquica y que vienen, digamos, con una violencia importante y con un poder enorme. Me imagino, yo hubiera muerto de miedo, no tengo duda. Eso es algo que me apasiona de observar en esta época. Los diputados de Tucumán realmente están muy preocupados por qué decisión tomar, por cómo avanzar en este escenario donde en 1816 el único territorio en toda América que no había sido reconquistado por Fernando VII era el Río de la Plata. El resto de América, desde México hasta Chile, había caído todo bajo el control de Fernando VII, con fuertes represalias. Claro, pensemos y recordemos que estamos hablando de ejércitos probados en el campo de batalla antinapoleónica, aparte con siglos de tradición, y acá un rejunte de gauchos más o menos que sabían una cosita. Una sociedad que, si bien se viene militarizando de las invasiones inglesas, no son ejércitos profesionales. Y esa es la fuerza que tiene un San Martín en la conducción, que él sí está formado profesionalmente en España. Y es la diferencia que él tiene con otras de las figuras más importantes del ejército de ese momento. Y para cerrar esta idea, es interesante también la presencia de Belgrano en Tucumán. Belgrano llegó unos meses antes de ser embajador en Europa. Él es consciente de la situación de la restauración de las monarquías, de la actitud de Fernando VII, y se reúne en secreto en el Congreso de Tucumán el 6 de julio de 1816, solo 3 días antes de la declaración de independencia. Y en esa sesión secreta el Congreso le consulta a Belgrano: ¿existe la posibilidad de acordar con Fernando VII? ¿Existe la posibilidad de hacer algún tipo de entendimiento? Y Belgrano coincide absolutamente con San Martín. No hay ninguna posibilidad, el único camino es declarar la independencia y avanzar en la guerra hasta las últimas consecuencias. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay otra opción, hay que avanzar. El momento en donde se cruza el Rubicón. Exactamente. Y así es, se declara independencia, automáticamente San Martín recibe los recursos necesarios para terminar la preparación del cruce de los Andes y unos meses después ya está cruzando los Andes. Pero le queda al Congreso este debate: ¿cómo organizarnos? ¿Qué constitución darnos? Y ahí es donde se ve un contraste muy importante con la Asamblea del año 13. En la Asamblea del año 13 se presentaron 4 proyectos de constitución, ninguno fue aprobado, pero esos 4 proyectos eran de carácter republicanos, en un contexto napoleónico post-Revolución Francesa. En 1816, todos los proyectos que se empiezan a debatir dentro del Congreso de Tucumán son proyectos monárquicos. Salvo casos muy puntuales que hablan de la República, la mayoría está en un consenso monárquico. Una monarquía que se pueda entender con la diplomacia europea, una monarquía que permita que no seamos atacados y combatidos como se temía que podía ser la Santa Alianza de las monarquías europeas. Y hay muchos proyectos. Como bien comentabas, está el Príncipe de Luca, hay varios parientes de Fernando VII que se barajan como posibilidades, se habla de algún príncipe portugués, y en particular una idea que pesó mucho fue la que promovió Pueyrredón, el príncipe de Orleans, Luis Felipe, que es el hijo de Luis Felipe Igualdad, uno de los pocos nobles que había apoyado el inicio de la Revolución Francesa, con la particularidad de que Luis Felipe de Orleans tenía la posibilidad de heredar en algún momento el trono de Francia, situación que hará en 1830. Será el último rey de Francia, Luis Felipe I. Pueyrredón, como tenía ascendencia francesa, piensa en la posibilidad de coronar a Luis Felipe. Finalmente los proyectos no avanzarán, pero se hicieron varias tratativas para que eso pase. Y en oposición a estas ideas que son más bien de la logia Lautaro, el buscar este monarca europeo, está la idea del grupo de los cuicos o los arribeños que representaba Belgrano, que plantea un monarca inca, un monarca autóctono, que reivindique la simbología indígena, que por cierto estaba muy fuerte en el proceso revolucionario. La utilización del sol y de muchas expresiones políticas remitían a esas viejas tradiciones indígenas que estaban muy presentes sobre todo en la región del Alto Perú y del noroeste argentino, donde se estaban librando las principales batallas y la principal tensión militar. Sí, aparte de digamos, uno de los mayores arraigos era justamente el arraigo, es decir, buscar alguna legitimidad o alguna identidad. Obviamente muy discutible porque, digamos, el virreinato del Alto Perú hasta
hasta Tierra del Fuego y Buenos Aires quedaba ahí medio perdido en el medio, ¿no? Por eso cuando se corta un poco el flujo económico a partir de la independencia, empieza a resquebrajarse todo. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Eso que decís es clave. El Virreinato de Río de la Plata tenía dos ejes, dos fuentes de financiamiento. El puerto de Buenos Aires, donde se concentraba la exportación más que nada de productos ganaderos de la región del Litoral y Buenos Aires, y la producción del norte, la región de lo que sería el noroeste argentino, que estaba mucho más vinculada con la actividad minera de Potosí, y cuyas producciones, ya sean de telas o de frutas o de llamas, eran vendidos a Potosí, en ese momento el Alto Perú, hoy Bolivia. Con la Guerra de Independencia, cuando se rompe ese vínculo con Potosí, ese espacio queda debilitado económicamente, porque pierde su socio comercial histórico, a lo que se le suma el desgaste y el sufrimiento de la guerra. El éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, están financiando, están sosteniendo la guerra y al mismo tiempo se están viendo perjudicadas económicamente, lo cual después se puede observar en las tensiones que se producirán a partir de 1820 en adelante. Pero hay una génesis ahí de una crisis económica cuyas repercusiones son realmente mucho más trascendentes de lo que parece. Agrelo, si no me equivoco, está en Estados Unidos. Agrelo, al igual que Manuel Dorrego, que Manuel Moreno, el hermano de Mariano, pensaba con los federalistas norteamericanos, ¿no? Son de los primeros federales de Buenos Aires. En 1817 surge este grupo en Buenos Aires en sintonía con uno de los planteos que Artigas venía haciendo de la banda oriental y sobre todo su oposición al Congreso de Tucumán se debe a la idea monárquica del Congreso de Tucumán. Ellos quieren tomar un modelo republicano, mantener ese ideal original que estaba presente justamente en 1802 en la Asamblea del año 13. Pueyrredón finalmente exilará a este grupo a Estados Unidos, en Baltimore. Y estando en Baltimore, este grupo se hace mucho más federal porque conoce de primera mano el modelo federal norteamericano, entiende cómo funciona en términos jurídicos, la respuesta económica que le puede brindar a este territorio que está sufriendo esta convulsión económica, política y militar. Y de allí que Moreno, Agrelo, Paso Silva, Dorrego serán los primeros federales de Buenos Aires que empezarán a volver entre el 17 y el 20 y formarán parte de un espacio político que criticará a el directorio. En ese momento la forma de gobierno era una unidad mantenida por el directorio en la figura de Pueyrredón y el Congreso de Tucumán. Directorio que ya venía siendo cuestionado por Artigas, por la Liga de los Pueblos Libres, por estos federales de Buenos Aires. Y el mayor conflicto dentro de esta idea de unidad que plantea el directorio o de unión que plantea el modelo federal termina siendo también el carácter monárquico que tiene el directorio y el Congreso frente al carácter republicano que tiene el modelo federal. Eso termina de colapsar justamente a fines de 1819, principio del 20, ya que en 1819 el Congreso hace una constitución realmente apurada, una constitución que pretende dar una respuesta, una solución a los reclamos sociales, pero que no termina de definir forma de gobierno, no dice si es republicana o monárquica la forma de gobierno a adoptar, deja abierto el espacio para que pueda aparecer un monarca posteriormente, establece un sistema de gobierno centralista que no tenía ningún tipo de aceptación por los cabildos, por los espacios locales, los distintos poderes locales que existían hasta ese momento no están representados en este modelo centralista, y eso genera el rechazo de muchos caudillos, eso genera la disolución del ejército del norte, y en ese marco se producirá la famosa batalla, la batalla de Cepeda, que llevará justamente a la disolución del poder central. Ahora, recordemos también que en ese momento no tenemos a Belgrano en su lecho de muerte prácticamente, fuera de juego. San Martín, que acaba de cruzar los Andes, o por ahí, estaba ya en su proyecto continental. Bueno, este encendido de mecha casi, a lo mejor, no sé si decididamente, pero sí que fue una provocación importante a lo que venía pasando, la presión de la banda oriental y el litigio permanente que hay con esa presión, y por otra parte el litoral, y ahí también hay un juego económico de digamos, toda la producción del litoral, y dice, bueno, como vos dijiste recién, estamos bancando
toda una guerra, nos estamos endeudando y bueno, ¿qué pasa con esto? De repente 4 señores, por decirlo de una manera así más actual, deciden algo a tontas y a locas y todos tenemos que bajar la cabeza. Entonces así, y ahí aparece el avance de Ramírez y de López de Santa Fe, y bueno, y en ese gran momento crítico, donde se pone en crisis este modelo, empieza a aparecer, a emerger la posibilidad, que después se concreta con el nacimiento en febrero del 20 de nuestra provincia de Buenos Aires. Totalmente. Es una de las crisis más importantes que ha tenido el territorio en cuanto a su estatalidad y su conformación jurisdiccional, 1820. Es muy interesante lo que recién decís, porque después de Porredón, el director supremo es Rondó. Y Rondó tiene que imponer una constitución que no está bien planteada y que no es bien aceptada por amplios espacios sociales, especialmente el litoral, conducido políticamente por Artigas, con gobernadores como Ramírez en Entre Ríos o Stanilio López en Santa Fe. Un litoral que es hasta ese momento el único espacio que está hablando directa y claramente por un modelo federal y que rechaza por completo esta forma de gobierno y estas lógicas que el directorio ha llevado a cabo. Y cuando Rondó le pide a San Martín que San Martín envíe desde Chile, que acaba de hacer la independencia de Chile, que está a punto de embarcarse para el Perú, que envíe un ejército, San Martín desobedece. Es lo que a veces la historiografía llama la desobediencia genial de San Martín. Es la única vez que San Martín desobedeció al poder central del Río de la Plata. Envió un regimiento muy pequeño que no llegó más allá de San Juan. Belgrano está sumamente enfermo, está en su lecho de muerte. Él no será cargo del ejército, pero enviará un contingente. Y que se subleva ese ejército en Arequito, donde cada uno de esos caudillos y de esos referentes militares abandonan al directorio a su suerte y deciden volver a sus respectivos territorios, a sus respectivos cabildos, a sus regiones de pertenencia, para justamente organizar jurídicamente esos espacios. Y es entonces que Rondó realmente queda solo, sin un ejército que le defienda, será atacado por López y Ramírez, batalla de Cepeda, caerá Rondó, caerá el directorio, caerá la Constitución, caerá el Congreso, y así tenemos lo que hoy llamamos los historiadores la atomización de las Provincias Unidas. Deja de existir un poder central. Y al dejar de existir un poder central, las ciudades importantes que tenían cabildo se empiezan a organizar con el nombre de provincias, se empiezan a constituir en estados provinciales. Antes, las Provincias Unidas o el Virreinato estaba dividido en intendencias. Habían solo 3 intendencias para el actual territorio argentino. Y dentro de esas intendencias habían distintas ciudades importantes con sus respectivos cabildos. En 1820 esas intendencias implosionan y surgen las actuales provincias argentinas, las que se conocen como 13 provincias fundadoras de la Argentina. Caso simbólico, la intendencia de Cuyo implosionará, dando origen a las 3 provincias de Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. Cada una de estas provincias se empiezan a organizar jurídicamente. Hacen sus propios estatutos o constituciones, se organizan política y jurídicamente. Hay algunos conflictos entre ellas, pero entre el 20 y el 21 se terminan de resolver y se empiezan a generar acuerdos y pactos interprovinciales donde se ve que la intención es en algún momento volver a generar un poder central, pero que ese poder central deberá ser respetuoso de estas autonomías, de estos poderes locales que se han organizado como provincias. Ahora hay un punto que a mí me gustaría, si me puedes ayudar a pensar un poquito. Cuando avanza, sobre todo el poder litoral, hablamos de don López y don Ramírez, viene Cepeda, cae el directorio, pero Buenos Aires no solo está el grupo de poder central, digamos, porteño, sino que hay vamos a saltar un poco la historia, un poco de clase media, que empieza a tener un rompimiento con este grupo más porteño y que tiene más que ver con la idea federal, llamémosle, de los que avanzan sobre el directorio. Hay algo de eso, ¿verdad? Donde hay dentro del territorio que va a ser después la provincia de Buenos Aires, hay por lo menos 2 grupos bastante importantes. Incluso me acuerdo de los gauchos,
que solo ponían sangre, como dijo alguno alguna vez, con las levas para la independencia a cambio de nada. Y hay identidad, hay ciudadanía, hay participación política. Es decir, ¿son estos intereses como la independencia es para que estas personas hagan su negocio o es algo más importante? ¿Estamos adentro o estamos afuera? Me parece que esa discusión política, tal vez yo lo digo ahora en términos muy, muy actuales, pero tal vez tenga algo de didáctico, ¿no? Ver si hay algún tipo de complementación entre esa demanda federal contra un cierto ímpetu disparatado porteño, que venía también, creo que hubo muchos mensajes de decir, acá hay traición, porque estamos poniendo el cuerpo acá y este señor está negociando con príncipes o reyes en otro lado. Entonces, opa, ¿qué pasa acá? Algo de eso, ¿verdad? Totalmente. Hay muchas cuestiones que son importantes precisar y que a veces no se tienen en cuenta cuando se habla del periodo. Como bien acabas de decir, la provincia de Buenos Aires nace en este mismo marco, en este mismo proceso de atomización, caído el directorio, se conforma la provincia de Buenos Aires. El primer gobernador nombrado es Manuel de Zarratea. Y a partir de ella se empiezan a ver tres grupos, tres espacios de poder que se van a enfrentar durante todo el año 20 por hacerse con el control de la provincia de Buenos Aires. Es así que entonces algunos historiadores hablan de la anarquía, que claramente no se puede referir a todo el territorio, porque en Córdoba hay un solo gobernador que Bustos, que rápidamente está haciendo la Constitución. Córdoba no tiene un proceso de anarquía. Hay el libro de Levene, la anarquía del año 20. Claro, otros, ¿no? Levene habla de anarquía cuando hoy nos damos cuenta que la anarquía en realidad en todo caso se puede reducir a un momento particular dentro de Buenos Aires, pero no en la generalidad del territorio. Y lo que pasa en Buenos Aires es que va a suceder una gran cantidad de gobernadores en muy poco tiempo, fruto del enfrentamiento de estos tres espacios de poder. ¿Cuáles son? Perdón, y el 20 de junio, ¿dónde está? El 20 de junio es el momento de mayor expresión de esa anarquía con tres gobernadores paralelos. ¿Cuáles son esos tres grupos de oposición? Uno son los exdirectoriales. ¿Qué son estos exdirectoriales? Son Balcarce, Ramos Mejía. Son figuras que quieren volver a formar un poder central. Balcarce fue el que pudo zafar de Cepeda. Efectivamente, y el que vuelve con ese ejército a destituir a Zarratea. Ramos Mejía va a ser después el presidente de la primera legislatura. Pero este grupo directorial lo que quiere es volver a formar un poder central que vuelva a representar un intento de unión, o más bien dicho ya unidad, como la que se había tenido en la época del Congreso de Tucumán. Otro grupo son los federales. Y entre los federales se ven dos espacios. Los federales del litoral. Los federales que responden a las injerencias de López y Ramírez. Y acá está Zarratea, que es su gobernador puesto por López y Ramírez, que hace el Tratado de Pilar en acuerdo con López y Ramírez. Está la figura de Alvear, que es una figura sumamente dicotómica, porque es una figura que se enfrentó a Artigas en el 15 y ahora está con los artiguistas, pretende ser gobernador. Aparece Carrera también, ahí que es un personaje bastante oscuro, que Alvear también ahí que entra en un cono de sombras complejo. Totalmente, porque en el fondo son figuras que estaban enfrentadas a San Martín y al espacio político que apoyó la campaña sanmartiniana. Y ahí hay una cuestión de resentimientos personales y ambiciones personales que están ahí muy marcadas. Alvear no es aceptado en la provincia de Buenos Aires, no se quiere escuchar ni la palabra de Alvear. Alvear solo puede estar en la región de Pilar, no puede ingresar a la ciudad. Pero más allá de eso, fue uno de los actores de este espacio federal pro-litoral. Y después el espacio que empieza a crecer es el espacio que defiende a una Buenos Aires autónoma. El espacio de los federales de Buenos Aires. Creemos la provincia de Buenos Aires con su verdadero carácter de autonomía, organicémosla correctamente, defendamos nuestros propios recursos, nuestros propios intereses, estemos en sintonía de lo que están haciendo el resto de las provincias del interior. Y en este intento de constituir una provincia mucho más autónoma, que sin dejar de ser federal igual tome distancia de las influencias del litoral, nos encontramos con las figuras como Soler y principalmente Manuel Dorrego. Y ahí está Agrelo. Agrelo va a ser asesor tanto del primer gobierno de Zarratea como del gobierno de Soler y de Dorrego. Toda esta situación de anarquía, digámoslo así, terminará recién en octubre de 1820 con la llegada al poder de Martín Rodríguez. Que Martín Rodríguez representa la unión de dos espacios. Los exdirectoriales, que ya están entendiendo que no se puede volver al directorio, ha pasado mucho tiempo, y estos federales de Buenos Aires que están dispuestos a
avanzar en una organización interna de la provincia de Buenos Aires. Sí, creo que Martín Rodríguez es una gran bisagra que permite articular semejantes fuerzas en choque, ¿verdad? Sí. Porque además estaba, digamos, el compromiso que Zarratea había asumido en el Tratado de febrero del 20 en cuanto a indemnización a Ramírez, es una deuda pendiente que después se vuelve a replicar en la carta de Tiburcio Venegas en la hacienda de, creo que si no recuerdo mal, para ver quién va a hacerse cargo de esas cabezas de ganado, que ahí aparece también Rosas como el gran artífice político, económico, de liderazgo en ese punto, ¿no? También. Rosas es la figura clave de que Rodríguez logre generar estabilidad en el territorio. Porque sin esas 25.000 cabezas de ganado, o más tal vez, no se hubiera podido hacer. 30.000 cabezas de ganado que Rosas le da a López, gobernador de Santa Fe, para que Santa Fe no vuelva a inmiscuirse en la política interna de Buenos Aires, y al mismo tiempo es quien dispone de los gauchos que justamente controlan la frontera sur para que estén presentes militarmente, apoyando a Rodríguez y evitando que se vuelvan a producir esos tumultos que, como dijimos recién, el 20 de junio habían sido el momento más álgido con 3 gobernadores paralelos, ¿no? Rodríguez se apoya fuertemente tanto en el poder económico de Rosas como en su prestigio social, en el carisma que Rosas representa. Ya ahí lo vemos a Rosas vinculándose a la política y a los intereses de mantener una provincia de Buenos Aires que se pacifique, que se organice y que pueda progresar, como ya lo estaban haciendo el resto de las provincias. Basta ver el modelo de Córdoba o de Santa Fe, que ya tienen sus constituciones, su estabilidad, mientras que en Buenos Aires no habíamos logrado tener hasta octubre del 20 un gobernador estable. Bueno, y entonces ahí aparece Zarratea. Bueno, había 4 o 5 días hubo un Irigoyen que fue rápidamente destituido, pero el gobernador que empieza a consolidarse y en un mecanismo que después tiene vocación de permanencia es Zarratea, y Zarratea se apoya jurídicamente del consejo de nuestro amigo Pedro José Agrelo. Así es. Que podría ser entonces el primer asesor general de la provincia de Buenos Aires. Así es. De hecho, Irigoyen no llegó a ser gobernador. Irigoyen era intendente, respondiendo a las viejas divisiones del territorio. El primer hombre en tener el cargo real de gobernador, con lo que eso implica, es Zarratea, y su primer asesor letrado es Agrelo. Acá es interesante ver que es la primera asesoría de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando antes teníamos asesores del poder central. Y ahí hay que hacer esa división, ¿no?, entre un poder central que a veces podía residir en Buenos Aires y la organización de la provincia de Buenos Aires propiamente dicho, que no es precisamente lo mismo que la sede del poder central, ¿no? Claro. Y eso es lo que querían defender estos federales de Buenos Aires, como Agrelo, que querían formar un espacio jurisdiccional propio, autónomo, con sus propios recursos y con su propia capacidad productiva. Agrelo va a ser claramente un representante de esta erudición que recién decíamos en el gobierno. Agrelo escribe periódicos al mismo tiempo que está asesorando en materia legislativa y jurídica al gobernador, pero al mismo tiempo está estableciendo proyectos de leyes, está escribiendo sobre cómo reorganizar el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, y lo está haciendo en 6 meses, y lo está haciendo a la par, y lo está haciendo mientras se está desarrollando la guerra. En ese momento es muy interesante ver que cuando hablamos de políticos estamos hablando de personas que ponían el cuerpo, de personas que lo que ellos hicieran o dijeran les podía costar el exilio, sus bienes y cuando no su propia vida. De hecho, Agrelo es una de las figuras que va a sufrir las consecuencias de haber dicho o haber hecho lo que hizo. Cuando Agrelo tenga que exiliarse, fruto de estas convulsiones que dijimos recién, se irá a Entre Ríos, y apenas llega a Entre Ríos va a ser atacado por un soldado que estaba enemistado con la posición política que Agrelo había representado. Y ese soldado lo intenta asesinar y paradójicamente lo ataca en sus manos. Llega a cortarle una de sus manos o una parte de una de sus manos. Una situación muy fuerte, primero en cuanto a la situación de casi muerte que tiene, y por otra parte la cuestión simbólica de un letrado, una persona que se dedica a la escritura, que está vinculada al mundo de las letras y que justamente tiene un atentado fuerte en sus manos. Entre Ríos estaba esperando que él llegara para que sea uno de los redactores de la Constitución de Entre Ríos, del Estatuto Provincial de Entre Ríos. Y hay cartas donde Mansilla parece notificarse que Agrelo habría muerto en ese atentado.
Lo interesante es que unos meses después, cuando se inaugura el Congreso Constituyente de la provincia, Agrelo aparece. Estaba vivo. Herido, lesionado, de hecho no va a poder asumir todos los cargos y las responsabilidades que se esperaban de él, pero va a estar ahí presente. Y eso está incluso reflejado en el cuadro que muchos años después le hará Pellegrini, donde muy sutilmente Agrelo aparece mostrando sus escritos, su memoria, pero no se ve una de sus manos. Qué interesante eso. Y hablando de retratos, y para ir cerrando un poquito esta primera parte, este primer encuentro, porque aspiro a que podamos hacer otros para desarrollarlo, ¿por qué no nos contás por qué Mitre habría tenido un retrato de Rosas en su despacho? Hay una anécdota ahí muy interesante que muestra esta cuestión de la dimensión humana que a veces está en la historia. A veces en la historia tendemos a dividir de una manera demasiado antagónica algunas cuestiones y no vemos esta dimensión humana y esta complejidad que justamente se ve reflejada en varios actores. El caso de Mitre es un caso muy interesante. Cuando Mitre tenía 15 años, él era el hijo de un anterior funcionario de la época de Rivadavia, exunitario, que estaba molesto porque su hijo no se dedicaba a las tareas de estancia y las actividades económicas que su padre aspiraba. Su padre Ambrosio esperaba que su hijo fuera administrador de estancia, tuviera otro perfil, y Mitre parece que le gustaba mucho más leer, dedicarse a las letras, que dedicarse a un trabajo más propiamente dicho en cuanto manual, ¿no? Y en ese sentido entonces Ambrosio decide enviarlo al joven Mitre a que vaya a la estancia de Prudencio Rosas, el hermano de Juan Manuel de Rosas, a que aprenda cómo es el oficio de administrar una estancia. El joven Mitre de 15 años tiene que ir a llevar una carta cruzando el río Salado, que le ha encargado Prudencio Rosas. Cuando cruza el río, lleva la carta, decide sentarse debajo de un árbol, se pone a leer un libro debajo de un árbol. Se queda dormido. Pasan las horas y cuando el joven se despierta, estaba por anochecer, se estaba por desatar un temporal, quiere cruzar rápido hacia el regreso donde estaba la estancia de Prudencio Rosas, pero el río Salado había crecido tanto que ya no encuentra el paso y se empieza a desesperar. Joven, no conoce el terreno, estar en la intemperie con los animales a la noche no era una idea que le agradaba. Y en medio de ese susto, de esa preocupación, aparece un gaucho a caballo que lo llama y le dice: ¿qué hace usted por acá? Estoy tratando de volver a la estancia de Prudencio Rosas y no encuentro la forma de cruzar el río Salado. Vengas por acá. El gaucho le indica el camino, le permite cruzar el río para la parte adecuada y una vez que cruzó, ese gaucho le dice a Mitre: bueno, y ahora dígale a mi hermano que nunca más lo envíe al sur del río Salado. Ese gaucho era Juan Manuel de Rosas. Interesante anécdota, ¿eh? Mitre nunca estará ideológica o políticamente de acuerdo con Rosas, lo va a combatir desde la política, desde la escritura, desde el ejército, pero así todo siempre reconoció que le debía su vida a Rosas. Bueno, Ariel, podríamos estar muchas horas más hablando de esto, creo que da mucho, pero la verdad que fue un aporte muy interesante para ver esta historia compleja, para ver cómo la provincia de Buenos Aires aparece como una referencia en una situación crítica política y cómo sobre ese molde y de la mano de letrados eruditos empieza a construir su institucionalidad y da paso al nacimiento del federalismo argentino. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Nos seguimos viendo. Gracias.